Hola, ¿qué tal a todos muchachos? Mi nombre es el doctor Rafael Alejo, soy profesor de la Cátedra de Bioquímica de la Universidad de Carabobo de Aragua. Y la verdad que me siento muy feliz y complacido de poder volver a compartir un espacio de enseñanza con ustedes. Aún en medio de las circunstancias en las que estamos, me parece que no hay que dejar morir la academia, ya que es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante sobre un grupo de moléculas que abundan en nuestra naturaleza, y no solo en la naturaleza, sino también dentro de nuestro organismo, las cuales son los lípidos. Espero que estos conocimientos que podamos aportar el día de hoy puedan servir de mejoría en su formación como profesionales de la medicina en un futuro, y no solo también para eso, sino para que entiendan un poquito y vean lo interesante de los distintos procesos bioquímicos y químicos que ocurren en nuestro día a día. Comencemos. Características generales. Los lípidos no son más que un grupo químicamente diverso de moléculas cuya característica común y definitoria es su insolubilidad en agua, es decir, su carácter generalmente apolar. Esperen, déjenme un momentico aquí poner el láser. Excelente. Su estructura es generalmente apolar. Por consiguiente, esto los hace insolubles en agua o poco solubles en agua, pero sí mantienen su solubilidad en diversos compuestos orgánicos a los que ellos puedan unirse o interactuar entre ellos, como lo son el alcohol, el benceno, el cloroformo y cualquier otro compuesto que sea rico en carbono, es decir, orgánico. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Fíjense que cuando un mecánico está trabajando con un automóvil y sus manos quedan llenas de grasa, de aceite o de cualquier otro compuesto rico en lípidos, él se lava sus manos, se retira este exceso de grasa, es con algún tipo de compuesto o líquido que sea rico en hidrocarburos, como por ejemplo la gasolina o el queroseno, y no lo hace con el agua. Esto nos confirma o nos da una muestra que en nuestro día a día esto de que los lípidos son insolubles en agua se cumple a cabalidad. Ahora, hay dos tipos de lípidos. Están los lípidos simples y los lípidos complejos. Los lípidos simples son aquellos que no contienen en su estructura ácidos grasos y por consiguiente no son saponificables. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué quiere decir saponificable? Saponificable es una serie de procesos químicos en la cual se produce jabón. Más adelante vamos a entender un poquito más qué quiere decir esta palabra. Entre los lípidos simples podemos encontrar los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. En cambio, los lípidos complejos contienen ácidos grasos en su estructura y son, por consiguiente, saponificables, es decir, que se puede formar jabón a partir de ellos, como lo son los ácidos glicéridos, los fosfoglicéridos y las ceras. Los lípidos tienen diversas funciones en nuestro organismo. Una de ellas es el almacenamiento energético a través de gotículas de grasa que se almacenan en nuestro tejido adiposo, donde podemos hallar grandes cantidades de ácidos grasos y triacilglicéridos. También fungen como componentes estructurales de todas las membranas celulares de las células que nos constituyen, valga la redundancia, a través de sus fosfolípidos y los esteroles, algo sumamente importante para mantener la arquitectura de la vida. También pueden hallarse cumpliendo funciones de señalización entre células a través de hormonas esteroideas, inclusive otro tipo de hormonas, como lo son la testosterona o el estrógeno, hormonas sexuales que dan esos rasgos definitorios tanto a los hombres como a las mujeres en su desarrollo. También podemos hallarlos como cofactores que van a ayudar a que se lleven a cabo las distintas reacciones enzimáticas que ocurren en nuestro organismo, como por ejemplo la vitamina K, que como ustedes sabrán o recordarán, es demasiado importante para que se lleve a cabo la activación de la protombina y del factor 10 de la coagulación. Y por último, lo podemos encontrar en la naturaleza, inclusive en muchos alimentos, como pigmentos, a través de los betacarotenos. Yo no sé si ustedes se han fijado de que, bueno, sí se tienen que haber fijado, evidentemente, disculpen. La zanahoria, la lechosa o cualquier otro alimento que sea amarillento o que sea anaranjado es rico en lípidos tipo pigmentos betacarotenos. Más adelante les voy a contar algo un poco interesante acerca de estos betacarotenos. Bien, los ácidos grasos son la unidad central estructural de un gran porcentaje de lípidos.
Ellos son ácidos carboxílicos con cadenas hidrocarbonadas que van desde 4 hasta 36 carbonos aproximadamente. Es importante destacar que dicha cadena puede ser saturada si ésta está constituido en su totalidad por enlaces simples, ¿ok? Como podemos ver aquí el ion esteriato, o insaturadas si en algún punto de la cadena hidrocarbonada podemos hallar un doble enlace como este que podemos ver aquí en el ion oleato, ¿ok? Ácidos carboxílicos, por consiguiente, tenemos que encontrar en alguno de los dos extremos un grupo carboxílico, como este que tenemos aquí, el cual tiene cierta polaridad y le va a añadir un poquitico de hidrofilidad o de capacidad para poder interactuar con el agua al lípido y formar las distintas estructuras que vimos en el primer tema de agua, como son las micelas, las capas, las monocapas, las bicapas, etc. Aquí tenemos otra vez una representación gráfica de lo que vendría siendo un ácido graso, una cola larga hidrofóbica con un grupo de cabeza polar hidrofílico que puede interactuar con el agua. Aquí podemos ver una representación estructural de lo que vendría siendo un ácido graso insaturado. Aquí podemos ver el doble enlace y veamos, fíjense cómo va cambiando su estructura de ser lineal a tener una flexión aquí. Más adelante les voy a explicar por qué. En lo que respecta a las propiedades físico-químicas de los ácidos grasos, cabe destacar, referente a su solubilidad y punto de fusión, que a mayor longitud de la cadena hidrocarbonada, menor va a ser su solubilidad en agua. Y a mayor longitud de la cadena hidrocarbonada, mayor es el punto de fusión, ya que se va a requerir invertir mayor cantidad de energía para romper todas esas interacciones que se están dando entre los mismos lípidos y también los mismos enlaces que están conformando la estructura de ese ácido graso, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver esto que les extraje del Leininger, como por ejemplo un ácido graso de 12 carbonos va a tener un punto de fusión de 44.2 grados centígrados, a diferencia de un ácido graso de 18 carbonos, cuyo punto de fusión es de 69.6. Para efectos de la solubilidad en agua, también influye porque el ácido graso que tiene menos cantidad de carbonos es más soluble en agua que el ácido graso que tiene 18 carbonos, que es menos insoluble en agua, ¿ok? Como les había mencionado anteriormente, el punto de fusión está muy influenciado por las distintas interacciones que se dan entre los lípidos, es decir, las interacciones hidrofóbicas. Y no solo las interacciones hidrofóbicas, sino también la formación de fuerzas de Van der Waals entre las moléculas de los ácidos grasos saturados, que va a ser traducido en que se tiene que invertir mayor cantidad de energía calórica para yo poder romper estas interacciones que se están dando y por consiguiente eso aumenta el punto de fusión. Estas interacciones evidentemente van a ser favorecidas si la cadena hidrocarbonada es más larga y van a ser desfavorecidas si la cadena hidrocarbonada es más corta. Ahora bien, a medida que yo tenga insaturaciones en mi cadena hidrocarbonada, eso más bien va a disminuir la cantidad de energías que yo tengo que invertir para poder romper ese doble enlace, poder romper esas interacciones, porque ese mismo doble enlace me va a debilitar la estructura del ácido graso y también se va a oponer a que se formen este tipo de interacciones como lo son las fuerzas de Van der Waals. En lo que respecta a los ácidos grasos insaturados, ese doble enlace puede tener dos tipos de conformaciones, ¿ok? Que es la conformación cis y la conformación trans. ¿Qué nos quiere decir la conformación cis? En que los átomos de hidrógeno de los átomos de carbono que conforman el doble enlace están en la misma orientación, a diferencia del enlace trans, en el cual los átomos de hidrógeno están de manera opuesta referente a los átomos de carbono que conforman el doble enlace. En lo que respecta a la estructura espacial de este ácido graso, según sea el doble enlace cis o trans, el doble enlace cis particularmente va a generar una flexión rígida en la cadena de ácido graso, lo cual va a debilitar su estructura y lo va a hacer propenso a romperse o también
lo va a desfavorecer, como le dije anteriormente, a que forme distintas interacciones para mantener la cohesión entre las moléculas de ácido graso, a diferencia del enlace trans. Bien, en química nosotros tenemos una forma de nombrar cualquier cosa, cualquier compuesto, ¿no? A través de la nomenclatura. Es a través de ella que nosotros sabemos que algo se llama ácido clorhídrico, o se llama sulfato de magnesio, o se llama hidróxido de sodio, etc. Y los ácidos grasos no escapan de esta nomenclatura. Ellos tienen una nomenclatura específica que nos va a permitir a nosotros saber que esto que está aquí es el ácido N-hexadecanoico. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ok, yo traté de ponérselo lo más sencillo posible y lo más sistemáticamente posible para que puedan hacerlo de manera correcta. El primer paso es colocar siempre la palabra ácido. Si estamos hablando de ácido carboxílico, es decir, ácidos grasos, tenemos que colocar la palabra ácido de primerito. Posteriormente, para efectos de los saturados, tenemos que colocar el prefijo en nomenclatura sistemática según el número de carbono. Y ustedes ahorita pensarán, Dios mío, ¿de dónde saco yo esa nomenclatura sistemática? Aquí se las coloco yo. Es la misma que pudimos ver en alguna de las clases de química que recibimos en el colegio. Quiero que se fijen aquí a partir del número 12 porque mayoritariamente los ácidos grasos se encuentran en la naturaleza con este número de carbonos a partir de este número de carbonos. Entonces, por ejemplo, si el número de átomos de carbono es 12, el prefijo va a ser dodeca. Si es 13, trideca. Si es 14, tetradeca. Si es 15, pentadeca. Si es 16, hexadeca. Y así para ustedes contar hasta llegar al número 20, como es eicosa, hasta llegar al número 25, pentadeicosa, etc. ¿Ok? Así vendría siendo el segundo paso. Como en este caso tenemos 16 carbonos, vendría siendo 16 carbonos, vamos a ubicarnos aquí, hexadeca, ¿ok? Y por último terminamos con el sufijo anoico, ¿ok? Que le corresponde única y exclusivamente a los ácidos grasos saturados. Entonces, este ácido graso de 16 carbonos vendría siendo el ácido, el prefijo en nomenclatura sistemática de 16 carbonos, hexadeca, y el sufijo anoico, hexadecanoico, ácido N-hexadecanoico, ¿ok? Ahora, para efectos de los ácidos grasos insaturados, nuevamente iniciamos con la palabra ácido porque estamos hablando de ácidos grasos. Posteriormente tenemos que colocar la configuración en la que se dispone el doble enlace, si es cis o si es trans, ¿ok? El número de carbonos donde se encuentra ese doble enlace, el número de carbonos de la cadena hidrocarbonada en nomenclatura sistemática como lo hicimos con los ácidos grasos saturados, y por último el sufijo enoico, que corresponde única y exclusivamente a los ácidos grasos insaturados. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Aquí tenemos un ácido graso insaturado con un enlace cis, como lo podemos ver, si fuera trans estaría aquí de manera diagonal, de manera horizontal quiere decir que es un enlace cis de 18 carbonos. Entonces, ¿cuál vendría siendo el primer paso? Ácido, la palabra ácido. Luego, ¿cómo está ese doble enlace? En configuración cis. Perfecto. ¿Dónde está posicionado ese doble enlace? En el carbono número 9. Y en nomenclatura sistemática, ¿cómo se nombrarían 18 carbonos? Octadeca. Es un ácido graso insaturado, entonces terminaría con el sufijo enoico. Entonces, este vendría siendo el ácido cis 9 octadecaenoico. Espero que se haya entendido y que practiquen ustedes en su casa. También tenemos la nomenclatura para los ácidos grasos poliinsaturados, cuyo primer paso, al igual que todos, es iniciar con la palabra ácido. Posteriormente, continuamos con la configuración en la que se dispone el doble enlace, repitiéndose según la cantidad de ellos que estén presentes en la molécula. Si hay dos dobles enlaces, tengo que repetir la palabra cis o trans. Si hay tres dobles enlaces, tengo que repetir 3 veces la palabra cis o trans. ¿Ok? Luego, el número de carbonos donde se encuentran los dobles enlaces, igualito como lo hicimos en el ejercicio anterior. Si está en el 5, en el 8 y en el 12, tengo que colocar cis, 5, 8, 2. Luego, importante aquí, el número de carbonos de la cadena hidrocarbonada de nomenclatura sistemática, y terminamos con el sufijo enoico, pero ahora
vamos a colocarle antes del senoico el prefijo griego según la cantidad de dobles enlaces. ¿Cuáles son los prefijos griegos? Mono, di, tri, tetra, penta, nona, deca, etc. ¿Okay? Según el número de dobles enlaces. Yo voy a colocar eso. Entonces, aquí tenemos un ácido graso poliinsaturado. Vemos que tenemos más de una insaturación, que tiene 20 carbonos y que las insaturaciones son cis y están posicionadas en el carbono 5, en el carbono 8, en el carbono 11 y en el carbono 14 y 17. Perfecto. Entonces, ¿cuál vendría siendo el primer paso? La palabra ácido. Luego vamos a colocar el número de dobles enlaces o la configuración de los dobles enlaces según la cantidad que haya de estos en su estructura. Entonces sería ácido cis, 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 cis. Luego el número donde se disponen los dobles enlaces, que vendría siendo el 5, el 8, el 11, el 14 y el 17. Luego el número de carbonos en nomenclatura sistemática, que vendría siendo 20 carbonos, sería icosa. En nomenclatura griega, el número de dobles enlaces, que en este caso como son 5, sería penta, y terminamos con el sufijo enoico. Entonces, este ácido graso sería el ácido cis, 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 5, 8, 11, 14, 17, icosa, penta, enoico. Para finalizar la parte de la nomenclatura, vamos a trabajar la nomenclatura más sencilla de todas, que es la nomenclatura omega. A diferencia de la nomenclatura mencionada anteriormente, la nomenclatura omega va a empezar a contar el número de carbonos desde el extremo metilo, ¿ok? Es decir, el extremo opuesto al grupo carboxílico. Y lo que tenemos que hacer es empezar a contar del extremo metilo, y en el carbono donde nos encontremos en la primera insaturación, es allí donde nosotros vamos a determinar si ese ácido graso es omega 3, omega 6 o omega 9. Acuérdense que la palabra omega en griego significa final, entonces es por eso que tenemos que contar desde el final del ácido graso, ¿okay? Desde el extremo metilo. Entonces, por ejemplo, el ácido alfa-linolénico, el ALA, que es un ácido graso de 18 carbonos con 30 insaturaciones, vamos a ver por qué es omega 3. Porque su primer doble enlace está desde el extremo metilo en el carbono 1, 2, 3. ¿Ok? Este ácido graso es bastante importante porque nuestro organismo no tiene la capacidad de sintetizarlo. ¿Ok? Es por eso que nosotros tenemos que obtenerlo a través de la dieta, para que éste a su vez pueda sintetizar otros ácidos grasos que son importantísimos para distintos procesos enzimáticos, como lo son el EPA o el ácido eicosapentaenoico y el DHA, el ácido docosahexaenoico, que ambos son omega 3. Este ácido graso, ¿de dónde se puede obtener? De aceites de pescado, de productos del mar, y es por eso que la dieta del Mediterráneo, que es rica en ácidos grasos omega 3, como lo es el ALA, previene de riesgo cardiovascular, porque se ha demostrado a través de diversos estudios de que estos ácidos grasos tienen efectos beneficiosos en el aparato cardiovascular y previenen enfermedades asociadas al mismo, como por ejemplo hipertensión arterial, síndromes coronarios, entre otros. ¿Okay? Por ejemplo, y para finalizar la parte de nomenclatura, el ácido araquidónico, que es un ácido graso de 20 carbonos con 4 insaturaciones, es omega 6. ¿Por qué es omega 6? Porque su primer doble enlace se encuentra en el carbono número 6 del extremo metilo 1, 2, 3, 4, 5 y 6.